No te creas que tengo yo muy claro eso de que sea una buena opción lo de mutar. Que sí, hombre, mira, tú imagínate que de pronto te salen así hongos de las manos y ahí tienes setas listas para cualquier momento. Joder. Hola a todos, bienvenidos un domingo más a Entre Planos. Aquí nos tenéis para comentar noticias y una película como viene siendo habitual ya. Supongo que estaréis acostumbrados después de un programa. Y nada, me dirijo a Juan, ¿qué tal estás? Pues muy bien, porque después del boicot que me hiciste la semana pasada, estar aquí ya es un logro. Quería dar muchas gracias a esas 100, 200 personas que con sus comentarios me han apoyado y han dicho que soy el corazón de este podcast y que sin mí nos siguen escuchándonos. Y pues nada, gracias a eso voy a hacer este segundo programa con una sonrisa en la boca y una película en el corazón. Así que pa'lante, vamos a hablar de las noticias de la semana. ¿Y tú qué tal, Manu? Bien, bien, efectivamente me he dejado llevar por la presión mediática y tengo que reconocer que ese especial de Sálvame en Telecinco me ha llegado al corazón y entonces he decidido darle oportunidad extra a este buen compañero. Y nada, tenemos una semana bastante cargada, no de noticias, pero sí de hype, porque hoy vamos a hablar de 3 cositas nada más, pero desde luego me encantan los 3 proyectos y estoy deseando comentarlo con todos vosotros. Lo primero que nos encontramos es una imagen de la nueva película del Joker, en la que se ve por fin a Joaquín Phoenix interpretando al Joker. También hemos podido ver un pequeño vídeo. ¿Y qué queréis que os diga? Que veamos este proyecto justo en el 30 aniversario de la broma asesina del Joker. Simplemente es un gozo, la verdad. Yo no esperaba... ¿Qué opinas? No me esperaba que un proyecto tan relacionado con el universo de Batman me llamaría tanto la atención cuando sé que quizá Batman no salga. Bueno, probablemente no salga. Entonces, esto me genera más hype que creo que cualquier otra película que tengan previsto los de Warner con respecto al universo de DC. Las imágenes hablan por sí solas. Me parece que desde Heath Ledger no tenemos un Joker tan interesante, que dé tan mal rollo. Hay una imagen en concreto, ya pondremos estas imágenes en Twitter para que las veáis todos. Hay una en concreto que está mirando con la cabeza un poco agachada hacia un payaso que da miedo. O sea, parece literalmente que se le está yendo la olla en ese momento. Es que es la boca, el arco de las cejas, la nariz hacia abajo puntiaguda. Es que es el Joker. Y si ves los pocos segundos que hay del rodaje, te lo crees totalmente. Dices, ese es el pre-Joker. Eso es lo que quiero ver. Estamos hablando de que nos vamos a encontrar una tesitura anterior a la broma asesina, porque aquí el Joker ni siquiera es Joker. Es una persona corriente, una persona normal, entre comillas, con todos los desbarajustes mentales que pueda tener. Y estoy muy de acuerdo. Tengo muchas ganas de ver este proyecto, que por cierto es un proyecto relativamente barato. Creo que ha costado solo 44 millones, o tienen 44 millones de presupuesto. Pero pensando que no tenemos un despliegue de efectos especiales, porque esto va a ser una película más de la persona del Joker y no tanto de poderes, de superhéroes y todo eso, creo que es bastante y podemos ver algo muy muy interesante. Desde luego tiene una pinta estupenda. El protagonista, vamos, no se me ocurre ahora mismo otro actor que pudiera encargarse de este papel para esta película. Y desde luego tiene pinta, por el aspecto físico, cómo camina, por lo que vemos en el vídeo, de que como en el cómic le falta un mal día para convertirse en lo que todos sabemos que se convirtió. Un mal día y un poco de maquillaje. Al fin y al cabo, lo del maquillaje es un extra, muy reconocible, pero lo que hace el Joker, lo que le da espíritu al Joker es como su forma particular de ver la vida y entender el mundo. Y desde luego yo creo que va a ser espectacular. Desde luego yo creo que de verdad vamos a tener una buena película. Tengo muchas esperanzas en este proyecto. A mí me ha sorprendido mucho cuando me he puesto a buscar pues todas las películas que había hecho Joaquín Phoenix. Y es verdad que aparecía en la película del Bosque. Sí. Y también, sí, haciendo muy buen papel, además, ¿eh?
Sí, A mí pero me es gustó que mucho. aquí cambia totalmente, simplemente la mirada, la forma de mirar el mundo cambia. Y luego también es el protagonista en la película de Her, esta película que trata sobre una inteligencia artificial. Es verdad. Y eso no... Me he quedado en shock porque no lo asociaba a esa película, pero... La tengo y ahí pendiente. cambia. Podríamos comentarla un día, que esa dicen que está muy bien y da para comentar. Y da para mucho, es una película muy interesante, pero es que todo esto me acaba diciendo que es la elección perfecta, porque es muy camaleónico este hombre. Yo a Joaquín Phoenix lo conocí en Gladiator, creo que como la mayoría. Y claro, con ese papel quieres que ese actor no vuelva a hacer nada. Entonces, quizá, claro, éramos más jóvenes, más inocentes y dices, este actor, qué mala persona, mira lo que le está haciendo a Russell Crowe. Y con los años dices, anda, pues sí que merece la pena. Y yo creo que para mí supuso un punto de inflexión el personaje que hizo en El Bosque, precisamente, cuando cambiaba radicalmente de ser ese tirano súper infantil que quería hacerse con el control de todo, de malas formas, hace el personaje tan sensible que hizo en El Bosque y luego hace el Joker. Maravilloso, o sea, me parece un actorazo. ¿Puedes creer que había olvidado completamente su aparición en Gladiator? No puede ser, ¿eh? Tenemos que ver más películas y hablar de más películas para que yo me reactive. Así que si quieres podemos pasar ya a la siguiente noticia. Sí, claro, cuando quieras. Vale, pues resulta que tenemos a Cómo entrenar a tu dragón a las puertas del 2019. Cómo entrenar a tu dragón 3, que va a suponer el fin de esta saga, de esta franquicia, después de 3 películas y de una serie de animación. Así que, ¿cómo afrontas tú esta película, Manu? Con sentimientos encontrados. Por un lado, puede que sea mi franquicia favorita de animación. Están ahí con Kung Fu Panda, pero es que es diferente, ¿no? Yo creo que esta me gusta más, me parece más emocionante, más épica. Kung Fu Panda me parece divertida y bueno, tiene momentos muy interesantes, pero esta en concreto es que me encantó la primera película, me encantó la segunda y yo pensé, bueno, a lo mejor la segunda, lo típico que piensas siempre, ¿no? Que la primera fue muy bien, pero quizá ya no hay nada que explotar hacia otra película. Y lo consiguieron. O sea, la segunda película es tan buena como la primera. Y tengo unas expectativas tremendas que sé que se van a cumplir porque construyeron un universo con Hippo y con Destentao. Genial, yo no conozco a nadie al que no le guste esta saga. Y vamos, estoy deseando ver la tercera parte. Y con lo que te decía, sentimientos encontrados porque me da pena que acabe. Pero por otro lado también quiero que acabe en lo alto. Que quede una trilogía redonda que nos muestre pues lo que pasa en Isla Mema y todo lo que conlleva esa vida de vikingos rodeado de dragones. Y a ver qué nos depara. Pero vamos, estoy seguro que será un proyecto estupendo. Yo en la segunda iba con un poco de miedo porque la primera había dejado el listón muy alto, pero la segunda coge y te abre el mundo hasta sitios que no pensabas que era posible. Así que estoy seguro que esta gente tiene ideas para la tercera y para dejarnos un muy buen sabor de boca. Además, ¿qué se puede esperar de una saga donde hay un personaje que se llama Desdentado? Es que maravilloso en español. Toothless, que es en inglés, no le llega ni a la suela de los zapatos. Desdentado. Queda mejor, es verdad. Es que... Y nada, la verdad que recordar que Cómo entrenar a tu dragón se estrenó en 2010. Después, 4 años más tarde, tuvimos la segunda parte. Y ahora 5 años más tarde tendremos la tercera y última parte. Y yo, desde que... Supongo que ya la habremos visto todos, pero por si acaso no voy a incurrir en spoilers. ¿Cómo acaba? El detalle de cómo acaba el personaje protagonista al final, con respecto a su compañero, es que me pareció maravilloso. O sea, era lo que le faltaba, la guinda que le faltaba para hacer la película redonda. Sí, aquí otra vez tenemos a 2 personajes unidos por situaciones físicas parecidas. Curioso. Maravilloso. Así que nada, con ganas a esperar hasta el año que viene y podemos continuar con la última noticia que tenemos preparada para hoy. Que bueno, ¿quién no sabe que se está preparando dentro del universo Marvel, ¿no? Ya ha salido por fin el teaser tráiler oficial de Capitana Marvel y la verdad que esto es nuevo porque lo vamos a hacer en directo, vamos a verlo ahora mismo los dos, hacer una reacción aquí,
podemos esperar a que la gente en sus casas cómodamente busque el tráiler por si lo quiere también ver con nosotros. Y mientras tanto, no sé, ¿qué esperas encontrar? Estoy bastante nervioso. Lo primero, que hacer un experimento radiofónico donde veamos un vídeo ya me parece bastante curioso y arriesgado. Pero como nos hemos mantenido al margen de este vídeo para verlo aquí con la gente, pues tengo muchas ganas de ver esos superpoderes en acción. Tengo ganas de ver si nos van a contar un poco de la vida anterior de esta Capitana Marvel, o directamente vamos a entrar a saco con toda la guerra Kree-Skrull. No lo sé. Quiero ver ese CGI que hace jóvenes a las personas, aunque en 2 minutos no sé cuánto tiempo vamos a tener. Tengo bastantes dudas de si va a ser muy teaser o vamos a entrar más en materia y nos vamos a comer algún spoiler que otro. Para mi gusto, lo bueno que tienen los teasers es que te cuentan lo suficiente como para dejarte ganas de querer ver más. Porque últimamente parece que los trailers avanzan demasiado de la historia, incluso partes del final. Algunos, para mi gusto, te cuentan toda la película, contienen spoilers. Entonces, lo bueno de los teasers es que dan tan poca información que dices, después de esto quiero ver la película. Yo no sé si apostaría hasta por dejarlo en teaser y ya está. Teaser y película, directamente, porque últimamente parece que es teaser, trailer 1, 2, 3, spot 1, hasta 20 spots, y acabas viendo 20 o 30 minutos de película y te quedas como, madre, pero no sé, no me hacía falta todo eso. Que al fin y al cabo luego cada uno decide lo que ver y lo que no, pero te lo ponen ahí y cuesta controlarse. Es que falta que nos pongan 20 minutos de principio de la película para así como algo que nos dan para engancharnos. Eso ya lo están haciendo en otras áreas y la verdad es que se pierde mucha magia. Claro. Vamos a ver, aunque 2 minutos da para mucho, ¿eh? Ya lo comentamos después, a ver si... Pues sí, nada, pues supongo que a estas alturas ya todo el mundo estará deseando que le demos al play, así que haremos una cuenta atrás, como suele ser habitual, y a ver, esperemos que esto sienta precedente y que sea una experiencia positiva. Así que cuando quieras, Juan. Pues nada, 3, 2, 1 y a volar. Vale. ¿Esta será la llegada de ella a la Tierra? No lo sé. La guerra es un lenguaje universal. Vale, Samuel L. Jackson de fondo. Yo reconozco un soldado desertor en cuanto lo veo. Nunca pensé que alguno podría. Sí, llega un poco desubicada, ¿no? Se ha caído en un blockbuster. Curioso. Una invasión espacial. Una persecución. Si le soy sincero, estaba a punto de... Ese traje es distinto del que vimos el otro día. Una primera versión, quizá. Madre mía, Samuel Esta Jackson de joven. No es fácil de explicar. Vamos a tener bastantes escenas del espacio exterior, por lo visto. No dejo de tener recuerdos. Veo imágenes. Y Top mucho Gun. flashback. Creo que he vivido aquí. Pero no sé si es real. Vale, ella no recuerda cuando No estaba en la recuerda que Tierra. fue humana, ¿no? Sí. ¿Eran los Kree? Puede ser. No sabemos qué amenazas nos esperan. Esos. Skrull ahí. No Madre mía. podemos hacer esto solos. La necesitamos. Fua. Yo no soy lo que usted piensa. Vale, en la calle acaba de sonar un pedazo de trueno coincidiendo con ella en su apogeo de poder. Esto ha sido muy épico. ¿Cómo se le ocurran los de Marvel, no? Cambian la meteorología se le ocurre de la zona muchísimo. para... Se le ocurre un Oye, montón. estupendo, ¿no? Tiene muy buena pinta. Yo no pensé que me fuera a gustar tanto. Me encanta lo que te decía antes, que escenas ahí, no sé, te cuentan un poco de la historia. Al parecer ella, por lo que nos muestra el tráiler, no recuerda que fue humana y a lo mejor a base de estar en el planeta empieza a recordar cosas. Creo que va a ir un poco por ahí. Qué Lo interesante. mismo empieza con ella cayendo y a partir de ese momento tenemos flashback.
y así nos enteramos un poco de la historia anterior de Carol Danvers, ¿era verdad? Sí, sí. No sé, genial. La verdad que no sé qué opinará toda la gente que está aquí con nosotros escuchándolo y viéndolo. Esperemos que nos cuenten en Twitter a ver qué tal. Pero tiene muy buena pinta, la verdad. Pues me ha abierto el apetito. A ver si... Yo estoy deseando que salga, a ver si sale pronto. Sí, de sí. momento nos vamos a tener que conformar con Venom, que está cerquita. Sí, me parece que el día 5, el viernes 5 de octubre se estrena. La comentaremos aquí ese mismo fin de semana. Así que ya podéis aprovechar para ir todos al cine y ponernos a comentarla y a destriparla como siempre. Así que nada, de momento hoy tenemos otra que hacía tiempo que queríamos hablar, ¿no? Sí, hoy vamos a hablar de una película que me da a mí, que nos va a dar para un buen rato, porque hay que hablar de Tiene muchas chicha. cosas profundas. Sí, Así señor. que sin hacer mucho más spoiler, vámonos al sofá, vamos a encender la tele, hacer unas palomitas y allá vamos, a analizar Aniquilación. Esta semana os traemos una película que hacía tiempo que llevamos pendientes de ver y tenía muy buena pinta porque parece que es difícil encontrar algo de ciencia ficción más allá del cine puramente comercial. Y desde luego esta se ha salido totalmente de lo comercial, como os contaremos ahora. Se trata de la cinta Aniquilación, una película, como decía, de ciencia ficción, suspense, incluso algunos dicen que tiene toques de fantasía. No estoy de acuerdo, luego hablamos. Se estrenó en Estados Unidos en febrero, concretamente el día 23, pero pronto fue llevada a Netflix en marzo, el día 12, porque bueno, hubo problemas con la productora que, como os comentaba antes respecto al tema del cine comercial, querían cambiar el final, cambiar algunas cosas. El director y el productor al parecer no estaban por la labor, no se entendían y tal, y bueno, pues quedó la cinta como quedó. Entonces decidieron no estrenarla en más cines de todo el mundo, así que se llevó directamente a esta plataforma. Y nada, realmente está basada en la novela homónima de Jeff Vandermeer, que salió en el año 2014. Y si quieres, Juan, comentarles a todos un pequeño resumen. Sí, esta novela es parte de una trilogía que se llama Southern Reach y el autor ha tomado como referencia solo la primera de las novelas. Se ha hecho una película autoconclusiva sin tener en cuenta todo el conjunto. En esta novela y en esta película nos encontramos con que un elemento desconocido, parece un meteorito, cae del cielo y a su alrededor empieza a distorsionar todo el ambiente. Empieza a generar una zona a la que se va a llamar Zona X. Y como no sabemos qué ocurre ahí dentro, se va a enviar a grupos de expedición a comprobar qué ocurre. Ningún grupo sale, ninguno de los 11 anteriores sale, así que el grupo número 12 deciden configurarlo de una manera distinta. En vez de enviar grupos militares de hombres, cogen mujeres expertas en distintas materias como la biología, las telecomunicaciones o la psicología, y las mandan dentro a ver si consiguen ver y analizar qué está ocurriendo allí. Poco más podemos decir sin entrar en spoilers del corto, del film, porque es una película que juega mucho con los detalles, que da mucho de qué hablar, pero claro, una vez conoces todos esos matices, y que nos va a llevar a hacernos muchas preguntas que en el destripe vamos a comentar y analizar todo lo posible. Hay que decir que hay muchas diferencias con la novela, aunque esto también podemos ir comentándolo cuando lo analicemos más en profundidad, porque no son diferencias pequeñas. De hecho, son las diferencias que hacen que esta cinta no se proyecte en cines más que solo unos días y pase a Netflix. Así que con eso yo creo que podemos hablar ahora de Alex Garland, que es el director. Sí, lo conocemos de 28 días después, 28 semanas después, películas que, no sé tú, pero yo recomiendo, sobre todo la primera. Me parece que del género zombie son geniales.
te meten en la atmósfera, tienen una historia estupenda en Londres, me parece que era, bueno, se van moviendo por Inglaterra y son muy, muy, muy recomendables. Creo que este director supo muy bien llevar el género. Después, unos años más tarde, hizo la película Ex Machina, que todo el mundo me la ha recomendado, aunque yo todavía no he tenido tiempo de verla, pero todo el mundo coincide en que es una maravilla, y hasta Aniquilación, por lo que veo. Ex Machina es más cercana a esta Aniquilación en muchos sentidos. Quizá la mejor, porque es la primera vez que hace de director como tal. En la anterior hace de guionista y productor ejecutivo. Entonces yo creo que aquí es capaz de imprimir con más fuerza todo el cine que a él le gusta, que es el cine existencialista, el cine que te hace reflexionar sobre el ser humano, que nos podemos encontrar. En esta película en concreto también habla de la autodestrucción. Es decir, no es una película para nada plana, y quizá por eso no se lleva a los cines, porque de alguna forma asusta a las productoras y no se atreven a pensar que el público es capaz de ir más allá y de enfrentarse a esta película y de reflexionar sobre sí mismos. Sí, es verdad que parece que a este director le gustan las películas que son como deprimentes, tienen una imagen negativa hacia el ser humano, y desde luego toda la filmografía, la que acabamos de repasar, tienen partes de esto que te comento. Como bien decías, la Paramount, cuando vio Aniquilación, los altos cargos, creo que quedaron totalmente alucinados y dijeron que esto no se podía sacar al público. No sé si vieron demasiado existencialismo, pesimismo, lo que sea, pero el caso es que dijeron que el público en general que no iba a recibir bien este producto, cosa que al parecer, después de los test screenings, el público salió bastante enfadado. Entonces dijeron, ahí fue cuando tomaron la decisión de llevarlo a la plataforma, cosa que realmente no entiendo, porque películas de ciencia ficción o fantasía al uso, tú mismo, según leías el argumento, yo estaba pensando en que parece una película típica, algo cae del cielo, un grupo de expertos va a ver qué es que parece que ya vimos 100 veces ese argumento, pero es que Aniquilación no, Aniquilación le da una vuelta explorando la parte más oscura del ser humano, y creo que es precisamente ese pesimismo el que hace a la cinta especial. Hay referencias claras, tanto en el mundo del cine como en el mundo literario. Yo creo que la que más clara encuentro es el color que cayó del cielo, de Lovecraft, que es algo cae del cielo y empieza a alterar todo lo que hay alrededor y no se entiende qué ocurre. Aunque podríamos también pensar en La Llegada, es decir, un objeto que no conocemos también se planta ahí y hay un grupo de gente alrededor intentando entender qué ocurre. ¿Qué tal es esa? La Llegada me pareció una de las películas del momento. Es otra película que la gente sale del cine preguntándote, ¿tú has entendido algo? ¿De qué va esto, niño? A mí me pasó con dos mujeres mayores que me encontré, que iban juntas a disfrutar de una película tranquila y se encontraron con que tenían que pensar en algo más. Tenían que pensar en cómo se comunican esa nueva especie, sí. Y el tema de la comunicación con otras especies, cuando no es una comunicación como estamos acostumbrados, es algo que tienes que tener la cabeza muy abierta. Hay muchos paralelismos aquí, luego los podemos comentar, y lo que tú has dicho de que la Paramount no entendió la película está reflejado en esa primera catalogación que has dicho de es una película de ciencia ficción, aunque mucha gente dice suspense y fantasía. Y yo, muy valientemente, mi primera frase de esta sección ha sido no, estoy de acuerdo. Y voy a intentar explicarlo. Es claramente una película de ciencia ficción, pero es una película de ciencia ficción biológica. Y la gente se confunde con esto. La gente, en el momento en el que hay animales, plantas, ya automáticamente asume que esto es fantasía, que no estamos hablando de ciencia ficción porque la parte genética, la parte de la evolución no está tan clara. Pero para mí esta película de fantasía tiene más bien poco, aunque la línea entre la fantasía y la ciencia ficción es distinta según los momentos y según las perspectivas. De suspense, sí, en muchos momentos hay suspense, de hecho yo diría que en algunos momentos hay incluso horror, en una escena con un oso que veremos más adelante. Muy desagradable, sí. Y la película mezcla todas esas cosas, lo hace muy bien, aparte no es una ciencia ficción con colores grises, con colores azules oscuros, que es lo que estamos acostumbrados, excepto en el caso de Blade Runner, que también utiliza una paleta de colores mucho más extensa. Aquí, sin embargo, tenemos muchos rosas, muchos morados, muchos verdes, y eso automáticamente te hace no pensar en ciencia ficción, lo cual puede ser un error.
Que la Paramount no decidiese tirar para adelante con esto, tampoco me extraña demasiado. Incluso Netflix, hoy me he interesado porque digo, bueno, Netflix sí distribuye la película, se puede ver en su plataforma, pero también habrá tenido que pagar por ella, ¿no? ¿Cuánto le ha pagado la película? Pues veréis, he estado investigando y resulta que Netflix utiliza un algoritmo que decide por ellos cuánto dinero tienen que pagar por algo. Y el algoritmo no sé qué parámetros tiene en cuenta, pero supongo que uno de ellos debe ser lo comercial o no comercial que es algo. Es decir, cuánto impacto va a tener. Por las cifras que tenemos de la película, que es que a día de hoy ha recaudado unos 43 millones y en marzo llevaba 32, pues yo diría que no ha ido demasiado bien, pues solo costó 40. Y asumo que Netflix tampoco está pagando demasiado por esta película. No tengo las cifras exactas, pero en resumen tenemos una película que me parece muy buena, que da para reflexionar, que tiene un reparto de actores muy competente y que sin embargo no lleva a mucha gente, no se conoce, no se proyecta en cines y causa confusión generalizada. Me pregunto si esta película se hubiese proyectado en un cine, si habría funcionado mejor o peor. ¿Tú qué piensas, Manu? Yo creo que sí, lo estaba pensando y creo que Aniquilación hubiera funcionado bastante bien en cines, o al menos mejor de lo que está funcionando, porque como dices, 40 millones de presupuesto, 43 de recaudación. Ten en cuenta que en el presupuesto, por lo que tengo entendido, no se incluye el tema de publicidad y demás, entonces probablemente hayan perdido dinero con la producción, pero yo creo que sí que les hubiera ido mejor. No sé cuánto mejor, pero creo que muchas más personas hubieran apreciado la calidad de la cinta, así que para mí fue un error tomar un poco al espectador como un espectador simplón que quiera solo ir al cine a pasar el rato, a ver algo muy sencillo. Creo que muchas veces nos apetece ir a que nos dejen un poco pensando, reflexionando. A mí, por ejemplo, me pasó en la película Distrito 9, que tú vas a ver ciencia ficción, extraterrestres, y salí del cine mal, de verdad, con un sentimiento bastante desagradable, pero precisamente eso hace que recuerde la película como buena, porque no me dejó en plan, vale, pues ahora vayamos a tomar algo, vamos a hacer otras cosas y hablar de otras cosas. No, recuerdo salir y estar toda la noche hablando de la película y de muchos aspectos que no aparecían directamente en la película, pero sí rodeaban, como el tipo de personas que hacemos, cuánto abusamos de otras especies, los intereses que hay detrás de todo. Entonces, en este sentido, creo que sí que podemos querer una película que sea más allá de un blockbuster. Algo que nos deje pensando, aunque sea negativo. No todo tiene que ser siempre algo bueno, bonito, donde los humanos siempre ganamos cualquier batalla y salimos vencedores. Ayer un amigo mismo me decía, yo he visto la película de Aniquilación y la primera vez que la vi no me gustó, pero me quedé con ganas de volver a verla. Yo, un momento, frena. ¿Estás seguro que no te gustó? ¿O no la entendiste del todo y eso te molesta? Eso no es lo mismo. Sí, puede que se refiriera a eso, efectivamente, a entenderla, ¿no? Claro, es que automáticamente a lo mejor estamos acostumbrados a que cuando no nos dan algo directo y tenemos que hacer un poco de trabajo, como ya estamos mal acostumbrados, pues nos molesta y nos provoca rechazo. Creo que deberían darnos más cosas de este estilo, como esta, como La Llegada, como muchas otras que nos hacen dar un par de vueltas a la cabeza, tomarnos unas cervezas y discutir el final, por qué esto, por qué tú crees lo otro, y lo más bonito de todo, que no haya una razón única y verdadera, sino que se pueda hablar de muchas interpretaciones, que podamos cada uno entenderla como queramos, que pensemos que el final es abierto o completamente cerrado. Yo creo que eso es lo bonito. Y creo que ha llegado el momento de poner un poco cara a los actores que dan vida a los personajes de esta película. Empecemos por Natalie Portman, que es la protagonista indiscutible, haciendo de Lena, la bióloga. Y es curioso lo que escuchaba el otro día también de Natalie Portman. Decía alguien que en esta película se le ve todo el rato con la misma expresión, con la frente arrugada. Y a mí no me ha causado esa sensación. No, a mí me parece que es capaz de
de lidiar con todo lo que ocurre a continuación de una manera lo más coherente posible dentro de las circunstancias anómalas que suceden. Claro, es que realmente ella ¿cómo lo has visto? se ve metida en un ambiente que no es el suyo, como casi todos, pero es que el resto de los protagonistas tienen como una especie de formación militar que a lo mejor a ella le queda un poco grande. Me transmite la sensación de ser una mujer de carácter más científico que de repente se ve como en la obligación moral de tener que formar parte de la expedición, a ver qué es eso. Entonces a lo mejor en ese sentido sí que se la ve un poco más desubicada, pero en ningún momento se la ve débil. Y eso es algo que creo que ha hecho muy bien Natalie Portman en su actuación. Bueno, ella tiene un motivo principal por el que ir a la expedición, y es que su novio, Kane, interpretado por Oscar Isaac, nuestro querido Poe Dameron en Star Wars. Querido. Bueno, sí, ahora hablamos de eso, porque es verdad que querido quizá no es la palabra. Vuelve de la expedición número 11, pero vuelve un poco extraño, y de hecho acaba en una cama enfermo, lidiando entre vida y muerte, y eso es lo que da pie al resto de la película, que ella se interne y que esté en esa expedición y que suceda todo lo que viene a continuación. Decías con bastante retintín, querido, cuéntame. A ver, realmente yo es que no me quiero meter ahora con Star Wars, pero yo después de haber visto dos películas, las dos nuevas, el episodio 7 y 8, creo que me queda bastante claro que no es mi trilogía. Yo crecí con las precuelas y hay mucha gente entre el público que me matará por decir que son buenas, pero es que lo son. La cantidad de historia que había y política y mundos y de todo enriquecía muchísimo aquello. Y en esta... La mierda del podcast, mano. Sí, acabamos de cerrar casi antes de empezar. Pero... Entre planos, sí. Pero volviendo al tema de Oscar Isaac y Poe Dameron, a ver, no sé, yo creo que los personajes están un poco mal desarrollados en la nueva trilogía. Y bueno, sí que es cierto que Poe no es el peor, pero tampoco es... No sé, ¿tú crees que es un personaje que acabaremos recordando? Yo es que tengo un problema con Oscar Isaac en general, y es que no puedo confiar en él. No sé qué me ha hecho en otra vida, no sé qué problema he tenido con alguien que se parece mucho a él o que habla como él, pero es que hay algo que me dice que tengo que desconfiar de él siempre, y más en esta película de Aniquilación. Así que me parece que es la elección correcta en este caso, y no me quiero mojar mucho con Star Wars, porque lo mismo cerramos de verdad. Oye, yo acepto opiniones y comentarios de cualquiera, oye, que me diga qué tiene de bueno y qué tiene de malo la nueva trilogía, pero realmente esto es cuestión de gustos. O sea, aquí venimos a dar nuestra opinión y ya está. Tampoco hay cosas muy aprovechables y otras que a mi gusto no lo son tanto. Pero bueno. Estoy perfectamente de acuerdo en hacer un destripe de lo que pensamos y de nuestras emociones sobre Star Wars, pero quiero hacerlo bien. Porque si entramos por Oscar Isaac, te he dicho que no puedo confiar en él, lo mismo no acabamos del todo bien. Así que... Coméntame, ¿sale alguien más en esta película que sea digno de mención? A ver, Jennifer Jason Leigh, yo creo que siempre es una actriz que es síntoma de calidad. A mí me gusta y la recuerdo siempre como... O sea, por su personaje en Los Odiosos 8. Es que es maravilloso. Yo cada vez que salía ella en escena me partía de risa. Y creo que, no sé, Tarantino tiene una capacidad para escoger actores para las películas que siempre me deja impresionado. Para mí esa película es una de sus mejores obras. Me encanta Los Odiosos 8 y Jennifer está estupenda. Por otro lado tenemos a Tessa Thompson, que algunos la conoceréis como Valkyria en Thor Ragnarok. Y no sé si habéis visto la serie Westworld, pero sale en la primera temporada, es como una directiva que llega un poco más adelante, cuando ya está un poco avanzada la primera temporada. Y bueno, se supone que quiere, si no recuerdo mal, ponía un poco aquello patas arriba y bueno, en fin. Es que Westworld también es para... En la segunda tiene mucha más presencia que en la primera. Y nada, que yo recuerde, está por ahí Gina Rodríguez, pero es que no conozco a esta actriz, así que no sabría decirte nada más de ella. Pues con ese reparto podemos empezar quizá ya a hablar
de la película en más profundidad? ¿Te parece bien? Sí, sí, ¿O totalmente. quieres comentar algo más de alrededor? No, yo creo que del reparto está todo dicho, teniendo en cuenta que lo importante de la película es lo que pasa en ella y no las caras que salen. Se agradece ver a Natalie Portman como cara muy muy conocida y a esos otros secundarios que creo que hacen muy bien su papel, pero realmente lo que tiene chicha es la profundidad del guión y lo que va pasando. Así que nos Vale, metemos pues encantados en materia ya. Nos metemos en zona spoilers. Cuidado, la gente que quiera ver esta película virgen, porque vamos a destriparla íntegramente. Así que avisados quedáis. Bien, pues la película empieza con un plano de Lena, que está en una instalación como de contención biológica. No tenemos muy claro qué pasa ahí, pero le están haciendo preguntas sobre una expedición que ha hecho y no parecen muy contentos con ella, parecen desconfiar. Automáticamente empieza a contar la historia, aunque esta película no está contada en primera persona, pero nosotros sí nos retrotraemos al momento en el que esta bióloga es reclutada para la causa y podemos ver cómo a la casa de esta bióloga Kane, su novio, interpretado por el polémico Oscar Isaac, vuelve a casa. Pero vuelve a casa, Kane. ¿A ti qué te parecía en ese momento? Daba la sensación de que no es que no fuera él, sino que estaba apagado, como si fuera un autómata. A mí me recordó a estos soldados que vuelven de la guerra totalmente idos. Sí, con estrés postraumático o algún tipo de... Desde luego sabemos que algo le había pasado, pero esa persona no era la misma que se había ido. Aunque físicamente fueran similares, pero no había vuelto. Y claro, precisamente ese es el leitmotiv de la película. Yo lo asumía, que no puedo confiar en este actor. Pero bueno, luego a lo mejor el tiempo me da la razón. Oscar Isaac, Kane, a partir de ahora, no dura demasiado tiempo en pie, porque empieza a enfermar, hasta tal punto de que está al borde entre la vida y la muerte. Y no se sabe cómo la doctora Lena despierta en un lugar, una instalación que parece del ejército, no se tiene demasiada información en ese momento. Luego seremos conscientes de que está en Southern Reach, que es un conjunto de instalación de contención biológica y demás, y allí se encuentra por primera vez con la doctora Ventre, interpretada por Jennifer Jason, y tampoco pude confiar en este personaje la primera vez que lo vi. Era la psicóloga del grupo, empieza a hablarle sobre una misión, sobre las expediciones que se han hecho anteriormente, y que la única opción que le queda es adentrarse de nuevo en una zona que llaman Zona X, que se ha empezado a generar a raíz de la caída de algo en un faro en el centro de la Zona X. Este inicio es un tanto curioso. Es decir, primero tenemos al novio que regresa, se comporta de manera muy muy extraña. Se supone que este novio suyo ha estado en una expedición en un lugar al que la van a mandar a ella ahora, y no saben si va a ayudar o no a ese novio que se está muriendo, pero le dicen tira para allá y que lo mismo le ayudas. A mí me parece que tampoco le queda otra opción, pero es un principio bastante loco. Sí, se ve desde el principio que allá la tienen, como bien decías, encerrada en una especie de instalación científica, y la gente para comunicarse con ella tiene que ponerse trajes de protección, con lo cual dices, a esta persona algo le pasa, o esto es un flash forward, o quizá el resto de la película sea un flashback, mejor dicho. Entonces, bueno, creo que nos deja bastante claro que ella va a ser la única que vuelva de la expedición. Al fin y al cabo es la que está narrando la historia, y no sé, yo al menos tuve esa sensación, que de todo el equipo era ella la única que había sobrevivido por X circunstancia que veremos a lo largo de la película, pero ese carácter de narrador me dio eso que pensar, y finalmente fue así. La expedición está compuesta de 5 expertas en diversos campos, como hemos dicho antes. La doctora Ventres es la psicóloga del grupo. También hay una física, que es Tessa Thompson. Y luego tenemos una antropóloga, una paramédica y finalmente la bióloga,
que es Natalie Portman interpretando a Lena. Y todo este grupo es un grupo de mujeres porque previamente se había mandado grupos de hombres con sobre todo formación militar. Y claro, si después de mandar a 11 grupos de un tipo la cosa no funciona, lo mismo es el momento de empezar a cambiar variables y ver si podemos obtener información. Lo mismo en esa zona, en ese área afectada, están muriendo simplemente por el hecho de ser hombres. Entonces, bueno, mandan a un conjunto de expertas en diversos campos con la esperanza de que alguna de ellas tenga experiencia en algo que sea útil para sobrevivir y para volver con información. ¿Qué te pareció la zona iridiscente? A mí me sorprendió mucho ver algo tan colorido y pensé que a lo mejor en el cine hubiese sido un espectáculo. Sí, hubiera quedado bastante mejor en pantalla grande. De todos modos, es una cosa que me choca bastante. El tono de la película tan deprimente choca bastante con el colorido que luego tiene entre The Shining, ¿no? O The Shiner, que esa especie de cúpula que se genera alrededor de la zona cero, donde cayó ese objeto, o lo que sea, que cayó del cielo. Y tanto colorido, tanto de la cúpula, de las flores, de todo, choca bastante. Hay un contraste muy muy interesante en ese sentido. Y realmente siempre que veo una película donde aparece algún tipo de campo de fuerza que tiene que atravesar los protagonistas, siempre me genera cierta desconfianza, un poco de recelo, de cuidado, porque no sabemos qué habrá más allá, qué pasará por atravesarlo o solo por tener un mínimo contacto. Y no sé, han sabido jugar bastante bien con esa tensión aquí. Aquí quizá es donde la gente piensa en fantasía, porque cruzas un portal y te encuentras en un lugar que está lleno de vegetación, muy frondoso, donde las cosas no son exactamente como tú piensas, el aire tiene cierta textura que va con colores cambiando y todo tiene como un ambiente muy de hadas, ¿no te lo parece? Sí, es verdad. Y yo creo que ahí es donde viene la confusión con esta película. Pero más adelante vemos claramente que esto es ciencia ficción y que no hay vuelta atrás. Además, no solo cruzan allí y se encuentran un lugar que la vegetación es exuberante y las cosas no son exactamente como deberían, sino que empiezan a tener pérdidas de memoria y la película empieza a adquirir otro ritmo, porque de pronto nos cortan y la escena siguiente es que se están despertando por la mañana en un campamento y no recuerdan absolutamente nada. Habían pasado días, ¿verdad? O sea, no llevaban como de expedición mucho tiempo y no sabían qué había pasado ni qué habían hecho durante ese tiempo. Y entonces aquí es donde empiezas tú también a preguntarte, ¿esto es lo que le ha pasado al novio? ¿Ha perdido completamente la memoria? ¿O hay algo más? Yo creo que... Daos cuenta sí. Que llevamos ya varios cortes en la película. El primero de ellos es un corte que nos lleva atrás en el tiempo, cuando la doctora está hablando sobre células cancerígenas que se replican. Luego tenemos otro corte, que es el que nos lleva a la instalación, al lugar donde están haciendo esas expediciones. Y ahora tenemos de pronto otro corte de 3 días que hace que estemos completamente metidos dentro de esa cúpula extraña. Y es como si lo estuviéramos viviendo nosotros, porque no sabemos más. ¿Qué ibas a decir, Manu? No, te iba a comentar antes que esa pérdida de memoria es el primer síntoma de que nada de lo que habíamos pensado que parecía amable por todo el colorido o quizá la tranquilidad del movimiento de esas ondas de color que se veía en la cúpula, nada de todo eso que inspiraba, esos sentimientos amables que inspiraba al principio, nada tiene que ver con eso. Quiero decir, se adentran en un mundo que no saben qué se van a encontrar, que empiezan a tener problemas pues en la memoria, desorientación, no sé. Es un contraste entre lo que parece bello pero no lo es luego por dentro, que es a tener en cuenta. Aquí es donde empezamos a ver una de las pequeñas diferencias con el libro. Yo no me he leído el libro, pero me he informado al respecto, y por lo visto estas pequeñas pérdidas de memoria no se quedan para nada claros si son causadas por la psicóloga de forma totalmente consciente o no. Entonces, esta parte tendría que leerme el libro para estar totalmente seguro, pero aunque más adelante vamos a ver una cosa que nos justifica a la perfección, que se pueda perder la memoria, ya que hay cosas con las células que son muy importantes y que podrían afectar a esto. Luego, además,
en el libro les dan un objeto, que es una especie de caja con una luz, que les dicen que cuando algo malo vaya a pasar, esa luz se va a encender. Es decir, ellos ya van avisados de que ahí pueden ocurrir cosas malas. Y cuando se despiertan, lo que hacen es mirar este objeto. Pero como este objeto está apagado, no hay luz roja, se quedan más tranquilos. Luego más adelante descubriremos que era puro placebo, era una caja con una bombilla no conectada a ningún sitio. Así que bueno, ahí queda la conspiración. Pero eso no sale aquí, en la película. Tampoco era necesario, No, entiendo, eso te iba a ya hay comentar. bastante suspense. Y luego es cuando llegamos a la choza, a la zona en la que hay agua y pasa algo en el agua. Sí, aparecen animales con... Bueno, las plantas ya tienen mutaciones, aparece una especie de planta que está como formada por 3 especies diferentes, pero que todas conviven en sí. Y a pesar de que se ve precioso, que te hace pensar que no todas las mutaciones son siempre en negativo, pero hay otras que sí, aparece de repente un cocodrilo que tiene características de tiburón, además ataca al grupo y causa un poco de confusión entre todos los integrantes, además de bastante miedo porque se están enfrentando a cosas muy nuevas y que desconocen. Aquí tenemos el tipo de género de algo en el agua que me ataca y no sé qué es. Y tocamos un poquito el terror con este cocodrilo tiburón, que si no recuerdo mal eran los dientes, Sí, ¿verdad? los dientes. Lo que tenía de tiburón. Además, tiene una apariencia un tanto bizarra. No sabemos exactamente por qué, pero es como si la propia piel ya fuera distinta, como si hubiese algo ahí distinto. Desde luego en este punto de la película te queda claro que entre este animal que aparece y las plantas, te queda claro que lo que sea que esté pasando ahí está alterando la naturaleza genética de todas las cosas que toca. Y entonces a partir de ahí empiezas a pensar un poco si, como bien decías antes, lo que causa los problemas de memoria o ciertos problemas que va experimentando el grupo vienen de ahí. De esa droga en el aire. No sabemos qué es. Y luego después de esto llegamos a Fort Amaya, que es un lugar que utilizó la antigua expedición que se mandó para protegerse. No se sabe exactamente de qué, pero había una serie de garabatos en una pizarra que hablaban de los turnos que hacían para mantener guardias, ¿verdad? Sí, así es. Montaban turnos y eso te hace... Ya al espectador le da a entender directamente que hay un peligro, que hay algo de lo que defenderse y que los grupos que estaban allí, por lo que sea, sufrieron pues ataques. Y a partir de ahora empiezan los wows en la película porque encuentran una cámara que cuando la encienden ven una grabación del antiguo Para grupo. mí, la parte más desagradable de la película. Más desagradable ya no en el sentido más visual, sino a nivel emocional. Una sensación de claustrofobia, de desasosiego, todo muy, no sé, chungo, yo creo que es la palabra a usar. Es como, madre mía, esto que está pasando aquí es muy raro y da mucho miedo. Lo has hecho muy bien, Manu. Has dicho qué se siente, pero no qué pasa. La gente debe estar mordiéndose los labios. Pues realmente, como decías, aparece una cámara y aparece una grabación de un grupo anterior, concretamente en el grupo en el que estaba el marido de la doctora Lena, y se ve cómo está pendiente de que estén grabando la escena, porque está cogiendo a un compañero, entre todos están cogiendo a un compañero de la expedición y no entiendes por qué con un cuchillo empiezan a rajarle el estómago. Que se ve todo. Se ve, es bastante explícita la escena. Quizá por el hecho de que se vea en una cámara no es tan desagradable, pero es casi más lo indirecto, lo que le da más realismo. El caso es que empiezan a rajarle y a abrirle como para dejar una especie de tapa en el estómago. No sé si queda claro, pero el compañero mientras estaba vivo. Y cuando abren el estómago y dejan ver lo que hay dentro, ves movimiento. Es de forma muy sutil, pero tú ves que ahí hay algo. Algo tiene esa persona dentro de sí. Parece un gusano, a veces no sabes si es el intestino que se está moviendo por sí mismo. Desde luego ves algo que no tendría que estar ahí. Y es el intestino. Se está moviendo como si estuviera vivo. Como Exacto. si fuera una serpiente
como si fueran raíces de árboles por dentro del cuerpo, moviéndose e intentando llegar a algún sitio. Es muy desagradable. Y casi más desagradable es la cara del que está haciendo el agujero, de Kane, porque tiene como los ojos perdidos. Es como que está intentando demostrar que ocurre algo que se le escapa completamente de comprensión y está completamente ya ido. Está en otro sitio. Y no me extraña, porque para hacerle algo así a un compañero... Así es, está literalmente matando a uno de sus compañeros para poder demostrar que dentro de esa cúpula pasa algo. Y además, en ese momento es cuando empieza a haber tensión entre los integrantes del grupo, del grupo protagonista de la película, donde empiezan a decir que sí, yo he visto algo ahí dentro, no, realmente eso no era nada, es una alucinación, o son efectos de luces. Y ves que Sí, aquí empieza la a ver, paranoia colectiva. exacto, aquí empiezas a ver cómo empiezan las diferencias de opinión, donde el miedo empieza a actuar y a tomar malas decisiones, y se van a materializar un poco más adelante. Pero es que en este mismo lugar encuentran luego el cuerpo de esta persona que ha muerto con el estómago abierto, pero su esqueleto está como fosilizado e incrustado en la pared, rodeado de lo que parece algo vegetal, como si fuese un hongo en sí mismo. Que ha salido de dentro de él. Sí, esto, el que haya jugado a The Last of Us, que es una saga de zombies bastante curiosos, puede ver la analogía directamente. Es como si un hongo se hubiese extendido a partir de él, se hubiese creado y se hubiese fusionado con él en esa pared. No debe haber pasado tampoco demasiado tiempo desde que Kane volvió de la expedición. Todo ha sucedido muy rápido. Y aquí es cuando nuestra bióloga se mosquea. Se mosquea y empieza a analizar su sangre y descubre que sus células están haciendo mitosis, pero de una forma muy muy particular. Y es como si estuviera refractándose su propio ADN y empezando a mutar. Y aquí es cuando ya sumamos 1 más 1 y decimos 2. Vale, el cocodrilo estaba mutando, su ADN ha mutado. Vale, se estaban moviendo las tripas porque estaban mutando. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Estamos perdiendo la memoria porque estamos mutando? Yo creo que claramente en la película desde luego plantea eso y cada vez irá a peor. La pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Con esta gente va a ocurrir lo mismo que con los antiguos? ¿O van a empezar a suceder cosas distintas? Nos podemos preguntar eso, pero es que automáticamente una de las integrantes del grupo, Shepard, que es la antropóloga, es atacada por un oso. Bueno, un oso. No sabemos exactamente qué es. Bueno, es un oso con algún tipo de mutación, ¿no? Como el cocodrilo del que hablábamos. Pero claro, lo que pasa es que no llega a verse bien del todo al principio. Entonces eso le da más terror a la escena. En ese momento es un oso con muy mala leche. El terror viene luego cuando efectivamente te das cuenta de que es otra cosa, porque lo que pasa en ese momento es que realmente la arrastra y la mata, y luego puedes ver el cuerpo destrozado. O sea, puedes comprobar que el oso la ha matado al momento. Pero cuando más adelante se meten en una casa para protegerse porque escuchan algo, vuelve a aparecer el oso. Lo que pasa es que aquí ya estaban las cosas descontroladas. Estaba el grupo totalmente dividido, teníamos gente atada en sillas, ¿no? Es cierto. Antes de todo esto, a la paramédica se le va a la cabeza. Yo la llamo la paramédica paranoica. Es que realmente esta chica empieza a desconfiar de todos, quiere volver ya. O sea, hay un punto ya que dice, mira, esto se nos va de las manos, nos queda un poco grande, así que volvamos, dejemos la expedición. Pero realmente hay otro grupo que dice que bueno, que no, que deben estar ahí, están bastante cerca. Además Lena tiene intereses personales y decide quedarse, pero esta chica pues las ata, y en ese momento es lo que tú decías, aparece el oso en cuestión. Y claro, la situación entre los problemas que tenían ellas, que algunas están atadas y que al fin y al cabo la choza o la casa donde se meten es lo que es, acaba con el grupo, literalmente. Tengo que decir que en el momento en el que este oso empieza a hablar con la voz de Shepard, la antropóloga muerta, empieza a gritar pidiendo ayuda, y se ve un primer plano de esa cabeza expuesta, de esa calavera expuesta, algo se me revolvió por dentro. Porque es chungo eso, sí, es desagradable.
Ahí es donde para mí está el terror puro de la película. Es un terror además, es un terror muy psicológico, porque tú estás viendo un oso con una calavera, pero es que está gritando como la persona que acaba de morir. Claro. Y aquí viene un poco la discusión de si tú piensas que el oso se ha recombinado genéticamente con la persona que ha matado o simplemente ha adquirido la habilidad de atraer a presas replicando voces de compañeros suyos. Sí, esa es la eterna discusión de esa escena, ¿no? Pero no sé, yo creo que, no sé si creo, me apetece más creer que el oso ha combinado su genética y su ADN con el de la persona que se acaba de comer o matar. Más que, bueno, quizá, es que claro, ahora lo piensas y también suena muy bien la parte de que se pueda adaptar o haya aprendido a adaptarse tan rápidamente. No sé, quizá una combinación de las dos, al absorberlo haya adquirido esa capacidad y esa consciencia de querer engañar al grupo. Es que no he pensado mucho en esto porque te prometo que me da terror. Es un terror primario y creo que está muy muy bien construido. Porque la película no va de esto y sin embargo consiguen hacer una escena que me saca totalmente de mí mismo. Ese grito, o sea, no puedo olvidar ese grito, esa cabeza, y creo que es algo que me va a aterrorizar el resto de la película y que me prepara para el final. ¿Seguimos con el faro? Sí, ya llegando ya donde cayó el objeto, ¿no? Sí, estamos llegando al faro. Este faro es la parte central de toda la zona X y es efectivamente donde cae ese ente del cielo que no se sabe aún qué es. Conforme nos acercamos al faro, toda esta recombinación genética, porque ya nos hemos dado cuenta en escenas anteriores que hay plantas que están intentando simular formas de vida de animales y viceversa. Pues bien, aquí nos encontramos estructuras cristaloides que son como árboles de cristal, arena de cristal. Nos encontramos que el faro tiene un recubrimiento de lo que podría ser una raíz enorme. O sea, aquí todo llega al extremo. Esa locura genética llega al extremo. Y me parece curioso cómo es un faro que es un sitio para avisar a cosas que no se estrellen. Pues ahí es donde se estrella este elemento volador del cielo y donde va a suceder la última parte de la película, que es la que yo digo que asocio más a algo tipo la última parte de la película de Odisea en el espacio, porque aquí es donde empieza la droga fuerte. ¿Cómo viste tú este último tramo, Manu? ¿Te pareció demasiado desquiciado? ¿O lo aguantaste bien? No, realmente yo creo que me resultó más desagradable la parte más central, todo lo que tiene que ver con la cámara de vídeo donde ven las imágenes de la expedición anterior, y esto es que la escena de ese animal cuando lo ves gritar con la voz de la compañera es bastante perturbador. Quizá esas dos escenas ya me hayan preparado como para esperar otra más y no me haya impactado tanto el final, que recordándolo me parece que es un poco más llevadero, porque es que aquí no es tanto desagradable. exacto, no es tanto desagradable como a nivel de darle una vuelta, de pensar un poco más, no sé, te lleva unos pensamientos trascendentales de sobre la vida, la existencia. Y bueno, si quieres comentar un poco lo que pasa dentro del faro, luego nos metemos a lo mejor qué quería decir el director o la sí, novela. Yo era por crear un poco de hype, pero ahora que el hype está totalmente arriba, es el momento de hablar de la segunda cámara que nos encontramos. Y es que aquí los momentos de lucidez, de descubrimiento, vienen con cámaras y con grabaciones. Y nos encontramos otra cámara ya dentro del faro que está apuntando a una zona que está totalmente calcinada, pegada a una de las paredes del faro. Y cuando reproducen el contenido de esa cámara, podemos ver a Kane, el novio de Elena, que se está grabando a sí mismo mientras se pega a fuego y dice cosas muy extrañas. Cosas como que ya he dejado de ser yo mismo, soy una cosa distinta. No se entiende para nada lo que está diciendo, pero es que lo ves incinerarse. Una reflexión acerca de un poco del sentido de la vida, del sentido del ser, del yo, pero que inevitablemente lleva al ser humano a la autodestrucción. Es como empezar a generarse unas preguntas
que no tienen respuesta o cuya respuesta es tan desagradable e insoportable que llevan al protagonista a suicidarse. Bueno, a suicidarse. Es que es complicado porque esa escena no sabes si lo está haciendo por lo que pasa a continuación, lo que vemos a continuación, pero no sé, es también ese momento en el que ves a una persona que se quiere quitar la vida porque no entiende lo que le rodea es bastante perturbador también. En ese momento me quedó claro que sea lo que salió de allí, no era él. Salió otra cosa. Y en ese momento es cuando ella deja de entender todo y empieza simplemente a seguir adelante. Y se adentra por el hueco del impacto, porque el impacto de ese objeto ha atravesado completamente el faro y ha creado una especie de zona subterránea en el mismo faro. Y allí dentro nos encontramos a la doctora Ventress, que se había adelantado, y no sé cómo expresarlo, está directamente en comunión con el planeta. De hecho, hay un detalle de la grabación que mientras no está hablando con Lena, la puedes ver con los ojos totalmente tapados con algo negro. Sí, como si no tuviera huecos, como si no tuviera... los ojos no se habían formado en su cara. Es una cosa muy extraña. Pero luego en la siguiente toma de pronto los tiene. Sí. Y es como que está en fases distintas. Y después de cierto discurso, ella dice: hasta aquí he llegado, estoy en comunión con el planeta, vuelvo a formar parte del todo, de no sé qué, otro discurso bastante reflexivo, ahora mismo no lo recuerdo exactamente, y se desintegra en puntitos luminosos que recuerda bastante a la zona X en general, a ese de, ¿cómo era? Shimmer. De Shimmer, sí. Sí, como una especie de resplandor, ¿no? Sí. Y en el centro de esa explosión, o muy cerca, nos podemos encontrar un ente fractal, una cosa que se repliega sobre sí misma innumerables veces. Y aquí es donde yo digo que Odisea en el espacio, que no pude evitar acordarme de Odisea en el espacio, porque en este momento cuando la gente empieza a irse del cine, o no, o se empiezan a quedar porque están muy enganchados. Enfoca la cara de Lena, enfoca al ente fractaloide, enfoca la cara de Lena, y de la nariz de ella sale una gota de sangre. Esta gota de sangre va hacia el centro de esa entidad, cambia de plano, enfoca la cara de Elena y de pronto cuando vuelve a cambiar esa entidad no está. Nos encontramos a algo humanoide, pero como cuando Terminator sufría daños o en Terminator 3 se tenía que reconstruir, que era una especie de aleación líquida, pues a mí me recordó mucho a eso. Y ahí es donde empieza este ente a interactuar con Lena de forma muy extraña. O sea, a mí me dio la sensación de que estaba intentando imitarla, como para entender su comportamiento y sus movimientos y todo eso. Porque no sé si recuerdas que ya una vez salen a la zona, el hall del faro, donde estaba lo de la cámara y donde estaba el cadáver. Ahí empiezan a bailar prácticamente. Sí, imitaba esa forma humanoide, que bueno, entiendes que es una réplica genética de Lena, que hace exactamente lo mismo que ella, como si fuera es como un espejo literalmente, al mismo ritmo, en el mismo sentido que ella, y comienza ahí como un enfrentamiento, ¿no? con esa figura. No deja acabo ahora, quería decirte que no deja de convertirse en un enfrentamiento consigo misma. Sí, porque nunca me llegó a quedar claro que aquello fuese un enfrentamiento. Yo entendí que esa forma de vida estaba intentando aprender a interactuar y ella se asusta mucho porque en un momento dado recibe un golpe y se cae al suelo, ¿no? Y a partir de ese momento ella decide que ese faro debe ser destruido, esa forma de vida debe ser destruida, y como acaba de ver la cámara de vídeo, acaba de ver esa grabación donde su novio se prende fuego a sí mismo, creo que era con una granada de fósforo, pues suma en este caso 2 y 2, dice 4, y utiliza una granada de fósforo para hacer que este ente muera. Si te fijas, y la última... Dime. Te iba a comentar que si te das cuenta, cuanto más se resiste ella hacia el ente o hacia esa situación, es peor. No sé si te acuerdas cuando está presionada contra la puerta, cuanto más intenta huir, más es presionada por el ente. Y hasta el momento en el que ella no desiste un poco o se ve ya tan abrumada por el peso de todas las circunstancias que vive,
es cuando parece que todo se relaja un poco y cae. Realmente casi es como decir, quiero huir de esto, quiero huir de esta parte de mí, pero huir no deja más que dejar, o sea, me deja claro que no es la solución a los problemas. Cuando se enfrenta a sí misma es cuando consigue algo. Cuando huye, solo consigue más resistencia. Puede ser una metáfora. Puede ser una de tantas, ¿no?, que el director intenta transmitirnos aquí. Me ha gustado mucho, no lo había pensado de esa manera. Pero al final consigue, enfrentándose a este ente, matarlo, prende fuego al faro y parece ser que sale de allí. Hasta que, bueno, encontramos ese final de película. Un final, ¿te acuerdas de él? Un final confuso, bastante confuso. Empieza todo como a quemarse por la granada que ella soltó y parece que se quema ni siquiera por contacto, ¿no? Se empieza a quemar el faro y de repente también los árboles, empieza como si todo fuera un ente que está comunicado, no solamente por algo físico, pero no sé si tú ves aquí algún tipo de metáfora de... Es como si ese faro fuese el corazón de la distorsión y al destruirlo todo lo que hay alrededor empieza también a caer. Ser, sí. Pero luego más adelante, cuando vemos la escena siguiente, esto es como una colmena, como matar a la reina, y que automáticamente la colmena deje de tener sentido. Sí. Pero en la escena siguiente quizá esto se invierte, porque vemos a Lena y a Kane, los vemos de vuelta después de haber sido interrogada a Lena, pues la han dejado salir porque han decidido que no ha pasado nada malo, que simplemente se ha cargado lo que hubiese ahí dentro. Y al final de la película yo entiendo que lo que ha salido de ahí no es ni mucho menos Lena, es una réplica de Lena que junto a una réplica de Kane van a empezar a hacer cosas en el mundo. ¿Tú cómo lo viste? Tú dices que evidentemente Kane no fue tan fuerte como para evitar dejarse llevar por estas circunstancias, pero yo creo que ella sí fue la única capaz de sobreponerse a la situación, a esa entidad. Y realmente si es cierto que Kane no es el mismo, yo creo que ella, claro, es que te iba a decir que ella sí es la misma, yo creo que sí que es la misma persona que entró, pero cambiada, en el sentido más metafórico de la palabra. Cambió por la experiencia que vivió, pero no me refiero a que haya sido un ente lo que haya salido de ahí. No sé si me entiendes. Te entiendo, pero hay cierto, y aquí viene la controversia de la película, hay ciertos detalles que me hacen pensar lo contrario. El color de los ojos de Lena cuando sale es distinto. Y claro, esto puede ser por las mutaciones que ha recibido ahí dentro, pero es que también cuando estamos viendo a la Lena del presente, la Lena que está contando la historia, si te fijas en el brazo, a partir de cierto momento vas a empezar a ver una serpiente que se muerde la cola, creo que se llama un uroboros. Sí. Y al salir también lo tiene. Para mí hay ciertos síntomas de que lo que hemos visto ahí, de que la persona, lo que se le ha pegado fuego no es ese ente, y que la Lena que sale tampoco es la Lena que entró allí, porque esa última escena de los dos felices a mí me sabe a esa típica escena de jajaja, hemos cumplido nuestro objetivo. Así lo veo yo. Entiendo perfectamente el otro punto de vista, ¿eh? Esto es un final abierto. Claro, efectivamente, es un final abierto y yo creo que esto es lo que se agradece. Poder debatir y que cada uno dé el punto de vista sobre qué le parece o quizá, más que parecer, sino qué querrías, ¿no? ¿Qué final para ti suaviza un poco la historia? Porque al fin y al cabo, casi cualquier cosa de las que haya pasado es negativa en el sentido de desagradable o quizás sea una forma de decirnos que pase lo que pasa, la vida cambia y hay que adaptarse y no tiene sentido, no sé, nunca somos las mismas personas, vivimos experiencias y yo creo que va un poco por ahí, por esa exploración de la vida misma, donde te enfrentas a situaciones que no esperabas y te cambió para siempre. Y queda ya en decisión de cada uno decidir si eso es bueno o malo. Aquí la cambia para siempre desde un punto de vista totalmente literal, porque la mutan. O sea, está completamente mutada una vez sale de ahí, si es que es ella la que sale. Y yo veo también cierta analogía con alguna obra. Por ejemplo, no sabemos
qué pretende ese ser que cae ahí. No sabemos si lo que está haciendo es una forma de ataque o es una manera simplemente de comunicarse. Entonces, aquí es donde viene también la especulación. Ese ser es malo simplemente porque está alterando lo que tiene alrededor. A lo mejor es su forma de decir las gracias. Me gustaría que te vieras la película de La Llegada, porque principalmente se habla de la comunicación entre especies. Y se plantean ciertos de estos temas y se resuelven de una forma bastante curiosa. En este sentido, esta obra, por ejemplo, es parecida a una obra de la literatura que es La voz de los muertos, de Orson Scott Card, en el que tanto plantas como animales encuentran una forma de hibridación y una forma de comunicación. Y el hecho de que sean seres tan distintos de los humanos hace que al principio no se entienda lo que está pasando. Yo me sentía un poco así al ver esta película. No entiendo lo que está pasando, no entiendo por qué está pasando, y a lo mejor simplemente para esa cosa que cae, que todo se mute y que todo sea parte de un todo, es lo suyo. Entonces, ¿por qué al final se resuelve así? Si Kane está fuera, ¿cuál es su objetivo ahí fuera? No lo sé. Ojalá hicieran una segunda película, o a lo mejor lo que yo debería hacer es leerme la segunda y la tercera parte de los libros y que me quede algo más claro. Sí, seguramente explorarán mucho más esa parte. Claro, una película da para lo que da, pero sin embargo creo que lo han tratado muy bien. Han sabido condensar la historia en lo importante y dejarnos pensando en todas estas preguntas existenciales, ¿no? que el ser humano lleva pensando desde que se dio cuenta y fue consciente de sí mismo. Sí, si me permites, quería comentarte, a ver si te había recordado la historia, la paradoja de Teseo. No sé si la conoces. Bueno, aunque sepamos ambos de qué va, voy a comentarla para la gente, a lo mejor no conocen esta paradoja, pero se supone que trata del reemplazo, ¿no? Que se pregunta si cuando un objeto cambia alguna de sus partes, ¿cuántas partes tiene que cambiar para dejar de ser el mismo objeto? Y en este sentido se habla de un barco en el cual volvió desde Creta Teseo. Y claro, el barco iban cambiándole tablas y estropeadas, iban reemplazándolas por otras nuevas y más resistentes. De ese modo, el mismo barco que se fue, el que partió, cuando regresó, ya no tenía nada de lo primero. Y esa es la pregunta: ¿cuánto tienes que cambiar de ti para dejar de considerarte tú mismo o considerar que ya eres otra persona? Entonces, en este sentido, esta película me recordó a la paradoja. ¿Cuánto de Elena tiene que cambiar para considerar que ya no es ella? ¿O cuánto tienes que mantener de ti mismo para no sentirte otro o algo que no eres tú? Esta paradoja se explora en muchos sitios. Por ejemplo, puedo acordarme del Hombre Bicentenario, donde va reemplazando partes de sí mismo. Es verdad. hasta llegar al estatus de ser humano, aunque lamentablemente no llega a verlo. Y al final lo que hace es ir reemplazando poco a poco partes de sí mismo, pero vamos a ir un poco más allá. Nosotros hacemos eso. Nuestras células van muriendo y se van reemplazando por células nuevas. Vale, a lo mejor dices, oye, pero yo es que tengo estos pulmones, sí, pero realmente esas células han ido cambiando poco a poco. Y esto también se explora cuando estamos hablando en ciencia ficción de cyborgs, que van reemplazando sus partes poco a poco. Pero es que ya podemos hacernos esa pregunta. Al final, quizá no somos la suma de nuestras partes, quizá somos algo más. Aquí es que abrimos un mundo enorme. Sí. Desde luego yo creo que esta película te invita a reflexionar sobre eso, sobre cuál es la identidad del yo, de ser uno mismo, de qué es ser humano incluso, y ser consciente de todo lo que te rodea. No sé, me parece una reflexión súper interesante, pero queda en el ambiente de la filosofía, ¿no? Y seguro que, mucha gente estaría encantada de tener este debate. Quizá algún día podríamos hacer algún debate en directo y comentar esto cuando todo el mundo haya tenido oportunidad de ver la película. Que espero que todo este análisis sirviera para que os dé curiosidad ver esta película que, no sé, al fin y al cabo casi nadie ha visto. Y quizá un poco por eso, por el problema de los cines, de la producción, de que si solo está en Netflix. Claro, si habéis escuchado este análisis sin haber visto la película, regular, o sea, tarjeta amarilla, porque os la hemos explotado entera. Pero si sirve
para que os despierte curiosidad, porque efectivamente es una película compleja, es una película que nosotros nos hemos dejado aquí 1000 cosas y que vosotros la vais a interpretar de forma distinta, pues si sirve para que la veáis y la disfrutéis y la comentéis con nosotros, pues estaré muy contento, la verdad. Pues dicho esto, estaba pensando en que quizá para la semana que viene podamos hablar de La Llegada, quizá un poco para hilar estas dos películas. Me encantaría. Pues nada, entonces dejamos ya preparado para la semana que viene, para el próximo podcast. El número 3 ya, bien. La Llegada, que todo el mundo sepa lo que hay por si les apetece verla y cuando escuchen el análisis pues ya vayan con una opinión y conociendo la historia. Y por hoy pues podemos dejar esto por terminado y que la gente reflexione un poco sobre lo que escuchó, sobre cualquier cosa. Si nos queréis comentar por Twitter o por Facebook, tenéis nuestras redes sociales a disposición. Así que no sé si quieres comentar algo más. Nada, muchas gracias por compartir esto con nosotros. Sé que ha sido denso, pero creo que os va a hacer preguntar muchas cosas y la película os puede abrir muchas puertas. Y si nos gusta, también en los comentarios. No olvidéis de que podéis darnos sugerencias sobre qué películas queréis que tratemos y aquí estamos para lo que queráis. Por mi parte, un saludo y hasta la semana que viene. Un saludo a todos y nos vemos en unos días.